porque México, como dije anteriormente, en grandes rasgos tiene una región básicamente desierta, y eso es exactamente qué sucede en Sahel. Lo que ha sucedido en Sahel, como vemos los datos dividimos los datos de 1900 hasta 1969 y a partir de 70 hasta la fecha. Son lluvias mensuales. Que vemos es la distribución de la lluvia ha movido a la izquierda. Eso es la parte verde, ¿no? La otra parte, también la distribución, también ahora es mucho más amplio. Tal vez no se ve en esa gráfica, pero si analizamos estadísticamente, así sale. Entonces, por una parte, ha movido el promedio a la izquierda, entonces tenemos menos lluvia, y además la variabilidad ha aumentado. Y lo que hacemos en términos estadísticos, en general en seguros, es justamente eso. Ponemos un precio cuando hay un movimiento del promedio y además de la variabilidad. Hemos hablado en las pláticas anteriores sobre la incertidumbre. Aquí vamos al grano. ¿Qué tipo de incertidumbre estamos hablando en términos de cambio climático? Bueno, primero, cambio climático viene en varios sabores. Aquí vamos a hablar sobre dióxido de carbono. Hay otras cosas también afectan, pero eso es la parte gruesa, ¿no? Entonces, en el eje horizontal, por allá, de 450, etcétera, etcétera, esos son nivel de dióxido de carbono a nivel atmosférico. Hay varios niveles, ¿no? Y hay otro lado que viene el cambio de la temperatura. Normalmente pensamos que si aumenta la concentración de dióxido de carbono, la temperatura va a subir. Pero exactamente no es una relación matemática. Digamos, no podemos decir, si eso sube a 100 por la concentración, entonces la temperatura va a subir a 2 grados. Eso no hay una relación matemática. Lo que sí hay, existe una cantidad de incertidumbre sobre eso, y eso se refleja esa gráfica en 3 dimensiones, justamente esa incertidumbre. Entonces, si vemos esa cosa de si sube la concentración a 750, entonces la probabilidad que sube la temperatura a 2 grados centígrados es casi segura. ¿Okay? Pero si no es así, si la temperatura sube no tanto. Entonces, sabemos que es casi seguro en los siguientes 50 años la temperatura va a subir 2 grados, pero tal vez va a subir más de 4 grados. Si sube más de 4 grados sería un desastre a escala global. Pero recuerden que un desastre a escala global en una región en África no necesariamente significa una mala noticia para el norte de Canadá. Ellos van a tener más cosecha y todo eso. Entonces no es una cosa uniforme. Y justamente por lo tanto el problema. Básicamente que explicó Diego fue la parte de qué tipo de mercado de seguros, sobre mercado de seguros a nivel global. Entonces, en esa altura tenemos que considerar el mercado a nivel global. Y como vimos en la lámina anterior, hay una gran incertidumbre sobre todo eso. Entonces, no podemos fijar un precio con tanta facilidad, y eso es algo que vemos en todos lados. Hay una asimetría de información en todos lados. En general, en casos de seguros, cuando expuso Diego, que
los consumidores saben más sobre sus propias probabilidades y además ellos pueden cambiar su propio comportamiento para que eso no sea algo constante. Por ejemplo, un caso muy bobo sería, si yo compro un seguro de auto y me asegura 100%, entonces lo voy a estacionar en cualquier lado. A mí no me vale nada porque yo sé que me va a dar 100%. Claro que sí, las compañías de seguros saben y por lo tanto ponen candados como seguro y deducibilidad, etc. ¿no? Eso es el propósito. Entonces, en ese mercado, ¿cómo operaría todo eso? Eso operaría a nivel nacional. Por ejemplo, en una nación que ahora está contaminando una cantidad X, en una proporción X% de contaminación global, que no es una cosa muy grande, digamos. Entonces, las tomadoras de decisiones para decir, bueno, si nosotros aumentamos un poco y va a bajar China su contaminación, no pasa una gran cosa. Eso es el problema. Porque los tomadores de decisiones en un país donde tú contaminas un poco más, que te cuesta menos, porque para reducir eso cuesta algo, tú puedes aumentar tu PIB un poco más. Entonces, eso sería algo gratis. Conocemos en economía como el problema de tragedia de los comunes, tragedy of the commons, donde el problema hace más de 100 años, un científico propuso que si hay un área donde hay un pasto, donde todas las vacas vienen para comer y está acabando con el pasto, entonces ponen unas reglas para reducir ese uso, pero si una persona aumenta ponen más vacas, para esa persona es una ganancia, pero a nivel global es un desastre. Es justamente eso es que está pasando con el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, como dije, sobre la mitigación, hay costos locales. Si tratamos de reducir nuestra emisión, eso tiene un costo local, pero el beneficio a nivel global, y eso sucede a largo plazo. Por otro lado, en caso de la adaptación, sucede lo mismo, pero las medidas de adaptación vienen a nivel de corto o mediano plazo. Entonces, no voy a seguir más con esas cosas ahí. Simplemente quiero subrayar dos cosas ahí de que estamos hablando. Administración de riesgo es un proceso internacional en este caso, y como vimos en las láminas que demostró Diego, hay compañías a nivel global, sobre todo las compañías, las de aseguradoras, que por su naturaleza son cosas globales y justamente por lo tanto tenemos bien poquitos y por lo tanto no tenemos un mercado competitivo que normalmente pensamos en Info1. Son cosas muy escasas, ¿no? Entonces la cobertura donde vamos a mercado internacional como va Fonden o otras entidades no está jugando en un mercado competitivo a nivel global. Y eso, justamente por eso, cuando hay un evento muy grande, de repente hay sequía en el mercado, no hay suficientes contratos para venderte porque todo ellos cobran en una forma retroactiva, no hacen una cosa prospectiva. Y otra vez en economía pensamos que todo el mundo es racional, entonces pensamos yendo hacia al futuro, pero no necesariamente es así, tristemente. Nada más quiero dar un ejemplo donde ha funcionado el mercado que se llama Cap and Trade, y eso es el mercado de SO2,
¿qué hicieron ellos? Dijeron en cada empresa que tú puedes contaminar tanta cantidad y si vas arriba de eso, tú puedes hacerlo, pero tú tienes que pagar por eso, una cuota extra. Y hay un mercado donde si alguien reduce su contaminación de esas cosas, va a venderte esa cosa porque ellos tienen ese permiso para contaminar esa cosa extra. Ese mercado ha funcionado en una manera maravillosa. Durante un periodo de 2 décadas, ustedes pueden ver en los colores rojas, dice, ahí está más contaminadas, y en ese momento la industria quejó demasiado diciendo que no vamos a competir, vamos a quebrar la industria, bla, bla, bla. No pasó absolutamente nada. Simplemente ha reducido la contaminación más del 90%. Más del 90%. Y eso no solamente aumentó la producción de agricultura, salvaron los bosques, además salvaron vidas. Y eso fue totalmente inédito. En ese momento nadie pensó que eso sería una gran cosa, pero sí fue así. Entonces, si calculamos las vidas no perdidas por esa razón simplemente, eso andaría alrededor del 20% del PIB de Estados Unidos durante un periodo de 20 años. 20% del PIB se aumentó, entre comillas, por simplemente no tener esa contaminación. Hablando de leyes, de hecho, nosotros hemos publicado un libro, eso salió hace unos días, publicado por Oxford University Press, y eso se ve a nivel internacional. ¿Qué puede hacer un país para reducir la contaminación por dióxido de carbono y otras cosas? La idea es simplemente, ahora tenemos a través de IPCC, etcétera, etcétera, tenemos varios mecanismos multilaterales y esos mecanismos multilaterales no están funcionando. Entonces, la recomendación que hacemos es cada país debe de hacer una cosa unilateral. ¿Y cómo hacemos una cosa unilateral que todo el mundo va a aceptar eso? La idea es ponemos otra cosa para que se hace caso de esas cosas. Por ejemplo, en Europa continental, que están planeando ellos, si tu avión sobrevuela nuestro territorio y si no contamina menos que esa cantidad, no puede sobrevolar sobre nuestro territorio. Y eso es perfectamente legal a nivel internacional y todo eso. Y eso sí puede implementar cada país en su propia manera. Eso sería una maravillosa. Porque ahí sí tú vendes cosas de China en México que va a tener un carbon labeling, básicamente, que dice, no, esa empresa cumple con todos los requerimientos de eso, de producción de dióxido de carbono. Si no hace eso, no puede vender. Bueno, sí puede vender en México, pero los consumidores van a dar cuenta y no van a comprar. Y eso ha funcionado en algunos ámbitos muy bien. Nosotros que estamos proponiendo es hacer lo mismo para esa cosa. Muchas gracias.